estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños hacia los Estados Unidos de 2017 a 2023. Sean bienvenidos a la Universidad Tecnológica de El Salvador. A continuación le damos la bienvenida a la maestra Elsa Ramos, quien nos brindará un resumen del evento anterior. Bien, vamos a darle entonces la bienvenida a la doctora Noris López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la universidad, quien nos dará la bienvenida al evento. Bien, muy buenos días a todos y todas. Ponentes, doctor Armando Briñi Zambrano, maestro David Alberto Quintana Pérez, doctora Camila Calles, directora de investigaciones y por supuesto nuestros queridos estudiantes que nos acompañan esta mañana y el público que se une a nosotros por medio de las redes sociales. Nos encontramos reunidos para dar continuidad a la jornada, esta es la segunda jornada de la 19ª Semana del Migrante. Este es un esfuerzo que inició precisamente hace 19 años y que junto a las investigaciones desarrolladas y otras acciones, en ese caso de proyección social, conforman lo que hemos denominado la Cátedra de Migraciones. La temática de la movilidad humana es un eje transversal en el estudio que realizan nuestros estudiantes, así como lo es también el desarrollo sostenible y por supuesto los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Me gustaría pues también mencionar que la Cátedra de Migraciones tiene como áreas de trabajo la investigación, la incidencia, el área educativa, esta actividad Semana del Migrante, una biblioteca especializada y por supuesto proyección social. En lo que respecta a investigación, esto pues reúne trabajos de investigación científica e investigación formativa de las carreras de psicología, también derechos humanos, comunicaciones, consultorías, carreras y temáticas. En cuanto a incidencia, esto se refiere a la difusión de los resultados de los trabajos de investigación, campañas de sensibilización y concientización, así como pertenencia a diferentes organismos y participaciones también en organismos nacionales e internacionales. En el área educativa realizamos seminarios, diplomados, este tipo de conferencias y capacitaciones. En lo que respecta a la Semana del Migrante, pues es una actividad que año con año se celebra en la primera semana de septiembre. Luego también hemos logrado, en cuanto a la biblioteca especializada, reunir una serie de documentación y bibliografía que aborda la temática de las migraciones. Y como proyección social, programas de desarrollo social en el ámbito migratorio. Así que pues esta actividad, la Semana del Migrante, es parte importante de lo que es la Cátedra de Migraciones. Hoy seguimos entonces con el trabajo que iniciamos, la actividad que iniciamos ayer, y para este día tenemos pues la conferencia del doctor Armando Briñi Zambrano y el maestro David Alberto Quintana Pérez, quienes disertarán acerca de los factores que inciden y relacionan las políticas migratorias estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños hacia los Estados Unidos, un estudio que se ha realizado para los años del 2017 al 2023.
Así que les pido a todos escuchar con mucha atención y, por supuesto, participar también en lo que respecta pues a la sesión de preguntas que vamos a tener al final de esta conferencia. Quiero agradecer a nuestros ponentes por haber aceptado esta invitación. Gracias. Agradecemos las palabras de la vicerrectora de Investigación y Proyección Social. Nos acompaña el doctor Armando Briñis Zambrano y el maestro David Alberto Quintana Pérez. Para conocer a los profesionales que desarrollarán la conferencia, factores que inciden y relacionan las políticas migratorias estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños hacia los Estados Unidos de 2017 a 2023, leeremos un poco sobre sus hojas de vida. El doctor Armando Zambrano, doctor de Ciencias Históricas, grado científico concedido por la Universidad de La Habana y registrado por el Consejo de Grados Científicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de Cuba. Director de investigaciones, investigador y catedrático de la Universidad Luterana Salvadoreña, catedrático de la Maestría en Investigación de la Universidad Evangélica de El Salvador, investigador asociado de la Escuela de Posgrados de la UES, director de tesis de doctorado de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador, catedrático del doctorado de Teología de la Universidad Don Bosco, miembro fundador de la Cátedra Multidisciplinaria de África y Medio Oriente de la Universidad de La Habana, asesor de tesis de grado, de maestría y de doctorado de temas de investigación de educación, migraciones de los Estados Unidos, de África, del Medio Oriente, de comunicación, teología y trabajo social, editor de investigaciones sobre proyectos comunicacionales asociados al papel de la comunicación en la participación ciudadana, de acceso a la información pública y de investigaciones relacionadas al trabajo social en las comunidades. Tiene 20 libros publicados en El Salvador, 4 de ellos en coautoría y uno publicado por la Editora Academia Española. También fue compilador de los catálogos de investigaciones 2015-2018 y 2019-2021 de la Universidad Luterana Salvadoreña. También nos acompaña el maestro David Quintana, quien es licenciado en Ciencias de la Educación, máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social. Actualmente es egresado del doctorado en Educación y se desempeña como investigador y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Orienta la Cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación, ha realizado estudios sobre violencia de género, niñez y adolescencia, ha participado en congresos de investigación a nivel nacional e internacional. Esas fueron las hojas de vida de nuestros invitados. Iniciamos así la conferencia, invitando a nuestros conferencistas a la tarima y les recordamos a los asistentes, quienes nos sintonizan en línea y están aquí presenciales, que al final tendremos un espacio para preguntas que nuestros ponentes responderán con mucho gusto. Buenos días, saludos a todos y todas. Primeramente quisiera agradecer a la Universidad Tecnológica de El Salvador por la oportunidad de presentar esta investigación realizada en el año pasado, terminada el año pasado, con los recursos de la Universidad Evangélica. Yo creo que eso es importante siempre destacarlo. El tema de la investigación, bueno, ustedes lo ven ahí, realmente se va un poco más del año 2022, aunque llega hasta el 2023 más o menos a mediados, cuando ya
la política estadounidense había tenido un cambio, había pasado del título 42 al título 11, que es el que rige hoy la política migratoria estadounidense, y sí, y eso también está incluido en la investigación, pero la presentación como tal, bueno, ustedes saben que siempre es más pequeña y siempre hay cosas que van a afectar. De todas maneras, como hay un espacio de preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta, por supuesto, con gusto, nosotros lo vamos a hacer. Esta era una presentación general. El maestro David va a hablar sobre todo de la parte metodológica y después yo le voy a presentar los resultados y las conclusiones. Bien, buen día. Un gusto que puedan compartir con nosotros en el marco de la Semana del Migrante. Para la Dirección de Investigaciones siempre es un placer socializar el esfuerzo investigativo que se desarrolla en las diferentes áreas de conocimiento. Un cordial saludo a los estudiantes de las diversas cátedras que también pues, asisten a esta actividad de manera presencial y a quienes lo hacen también a través de las diferentes plataformas. El proyecto que nos convoca en esta oportunidad, vinculado directamente con el tema migratorio, tiene que ver precisamente con una de las áreas fundamentales en toda sociedad, y en este caso el derecho a la migración en particular es uno de ellos. Como todo proyecto de investigación, parte de un contexto que a partir de las estadísticas regularmente encontramos la fuerte afluencia de migración en las diferentes poblaciones. La juventud no constituye la excepción. Entonces, esto nos lleva a la identificación de un problema, particularmente que como todo proyecto de investigación se materializa a través de una pregunta, ¿no? Y en este sentido, el interés de nuestra investigación fue en particular analizar esos impactos a nivel económico, a nivel político, a través de dos administraciones importantes como lo han sido la de Donald Trump y Joe Biden. En ese sentido, entonces, considerando estas administraciones en Estados Unidos, dado la fuerte incidencia en la migración nacional, entonces partimos con la necesidad de generar algunos objetivos. En esa línea, entonces, esos impactos tratamos de verlos en algunas áreas en específico, el caso de la área social, la área económica, dado que la literatura regularmente muestra que uno de los primeros factores causales precisamente es la situación económica, ¿no? Es decir, de que en su mayoría, y lo expresábamos el día de ayer en el inicio de esta semana, es que precisamente el causal número uno de la migración ha sido siempre la dimensión económica, ¿no? Entonces, en esa línea, esto nos lleva principalmente a explorar esa parte, por un lado, considerando de que es una problemática de índole integral. En ese sentido, entonces, queremos analizar también la parte interna, es decir, las situaciones de contexto nacional que motivan en alguna medida la necesidad de tener que emigrar de nuestro contexto y particularmente en el grupo de jóvenes. De igual manera, como todo proyecto debe ser intencionado hacia lograr algo, entonces nos proponíamos como tercero de los objetivos ver la necesidad de generar insumos que puedan tener algún nivel de incidencia, y lo veíamos en alguna medida que esto pues puede tener implicaciones fuertes, ¿no? Entonces, en esa medida, como investigadores generamos un insumo, en este caso, que esperamos pueda ser de utilidad en diversas áreas, el diseño de políticas, tratamiento, entre otros. Ok, bien, entonces en esa línea, dado la necesidad de estos objetivos, creo que lo tengo al revés, ahora lo vamos a mover por acá y creo que estamos. Entonces, pusimos algunos límites para generar este proyecto, y regularmente los tres tipos de un proyecto de investigación son los que tenemos la oportunidad de ver por ahí. Y inicialmente veíamos el sujeto de investigación que íbamos a precisar para este proyecto en el marco de esos 5 años que tomó como objeto de estudio los jóvenes entre 18 y 30 años. Fue el marco etario en este caso que se consideró, y la delimitación en este caso tratamos de generar datos a nivel de país.
Por último, el tiempo que ya anticipábamos del 2017 al 2022. Entonces, bajo esos 3 límites que anticipamos como equipo investigador, entonces precisamos un poco más el diseño del proyecto y entonces podemos ver acá algunos aspectos que consideramos a bien para generar resultados que nos permitieran encontrar los objetivos anteriormente descritos. En esa línea entonces priorizamos inicialmente la necesidad de un enfoque cualitativo que en la práctica nos demostró que fue necesario ampliarlo, ¿no? Las visiones muchas veces tienden a ser limitadas cuando las dividimos como cualitativas o cuantitativas. Entonces, de manera inicial partimos con esa intencionalidad, sin embargo, el estudio finalmente aportó desde una perspectiva mixta. El caso de los participantes, en este caso teniendo conciencia que eran adolescentes, más bien jóvenes, entre los 18 y los 30 años, entonces en particular veíamos la necesidad de participar con un grupo representativo. De acuerdo al ejercicio estadístico, nos permitió llegar a una muestra de 385 que permitieran generar datos para el país. Y la manera como complementamos con la participación de especialistas en las diversas áreas que generaron insumos que más adelante el doctor Armando va a compartir con nosotros, dado que fueron precisamente también actores clave. En esa línea ubicamos 3 técnicas importantes que nos iban a generar datos. Por un lado, la revisión documental, en el sentido de que a diario se genera información. Si revisamos los periódicos, por ejemplo, continuamente se está generando data sobre el tema migratorio y en ese sentido entonces el estudio no escapa del uso de esa técnica. Nuestros estudiantes, en este caso algunos de ellos realmente eran estudiantes, otros no necesariamente, pero participaron a través de la técnica de la encuesta y los especialistas a través de algunas entrevistas estructuradas que se generaron. El periodo de recolección de datos evidentemente corresponde a esos 5 años. ¿Cómo se distribuyó la muestra a nivel de país? Tenemos la oportunidad de verla en la siguiente tabla. Tomamos un marco muestral, en este caso de un grupo de jóvenes que estaban en el grupo etario que habíamos definido y precisamos entonces a partir de un muestreo estratificado por cada uno de los 14 departamentos del país. En atención a los datos vemos que regularmente siempre la zona central, por diversos factores, entre ellos la alta densidad poblacional, siempre genera la necesidad de tomar una muestra mayor para generar datos representativos en comparación con otros departamentos donde probablemente la cantidad de población tienda a ser mínima. Entonces esto nos permitió llegar a resultados que pues el doctor va a compartir ahora a partir de los objetivos y las técnicas que se aplicaron. Me quedaría hasta acá con esa parte y continuamos. Gracias, David. Esto es una revisión de los antecedentes. Ustedes ven ahí, nosotros los pusimos por periodo, razones que pueden ser las causas y normalmente los destinos que más, teniendo desde fecha, desde el 1920 del pasado siglo hasta este momento, yo creo que la parte más importante, por supuesto, tiene que ver con la última, que es la que más nos compete y que más, por supuesto, seguramente les interesa a ustedes. Cuando se revisa la bibliografía, especialmente los temas de desempleo, desastres naturales como terremotos, huracanes y la violencia de las pandillas fueron las causas fundamentales, yo diría, en la historia de El Salvador de por qué los jóvenes, sobre todo, migran. Y la migración mayormente hacia los Estados Unidos y México, aunque recientemente también se han evidenciado migración hacia Nicaragua, Costa Rica, Panamá, España y Canadá. De todas maneras, Estados Unidos sigue siendo por mucho el principal receptor de migrantes salvadoreños, especialmente jóvenes. Ahora, la administración Trump, que fue la administración anterior a la administración actual, de la administración Biden en los Estados Unidos, tuvo una política antimigrante realmente, para muchos especialistas, extrema, para otros
especialistas lo toman como de algo más, yo diría, posiblemente apegado a cifras. ¿Por qué le digo esto? Porque normalmente en los medios de comunicación, todos los medios de comunicación en los Estados Unidos están contra Trump, estuvieron y están, posiblemente menos Fox. Todos los otros medios siempre atacaron las políticas migratorias del presidente Trump. Sin embargo, las cifras que se han revisado nos demuestran que las administraciones demócratas, incluso anteriores a Trump, votaron, o sea, han deportado, tienen récords en deportaciones de personas, incluidos salvadoreños y salvadoreñas. Esta política de Trump, especialmente el título 42, el presidente Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, la mantuvo hasta mayo del año pasado, 2023, cuando cambió el título 42 por el título 11. En este título 11 hay realmente cambios. Sin embargo, la política de deportación de la administración Biden también tiene cifras elevadas que son superiores a las cifras de la administración Trump. Yo realmente a la hora de analizar eso siempre lo veo desde un punto de vista de que los medios de comunicación han creado una narrativa donde estigmatizan al presidente Trump. Yo no estoy defendiendo a nadie, ni a Trump ni a Biden, simplemente estoy haciendo un análisis sobre lo que yo creo, o nosotros los investigadores creemos que es lo que ha ocurrido, y al estigmatizarlo por yo diría la diatriba del verbo de Trump, que es más que todo electoral y buscando asegurar el voto que tiene entre la población blanca, casi siempre no universitaria. Incluso nos ha tratado, todos sabemos, de una manera bien incorrecta, usando palabras que por supuesto hieren el sentimiento latinoamericano y de los salvadoreños y las salvadoreñas, pero eso sigue sin quitar de que la administración Biden incluso mantuvo las mismas políticas de Trump por la mayoría de el tiempo en que ha sido presidente. La cambió el año pasado en mayo, ya vienen las elecciones, o sea, viene otro presidente o una presidenta. Por lo tanto, los cambios, yo realmente, o consideramos los investigadores que no han tenido una connotación, por lo menos objetivamente marcada a través de cifras, y esto lo corroboran también los actores claves entrevistados. Posiblemente solamente un actor clave entrevistado no tiene la misma opinión de la administración Biden, y está motivado también porque en Estados Unidos las políticas migratorias no se aplican de manera uniforme. Según los estados hay aplicación de política. No es lo mismo la política migratoria que aplica el estado de California, que es un estado, podemos decir, más liberal desde el punto de vista de los conceptos del liberalismo occidental, a la política que aplica el estado de Texas, donde sí hay políticas migratorias que incluso en este mismo momento tienen connotaciones que van incluso en contra de los derechos humanos de los migrantes. Con relación al Salvador, repito, como le dije al principio, hay muchas preguntas por un problema de la exposición. Nosotros solamente hemos buscado aquí las imágenes fundamentales. Aquí hay dos preguntas en dos figuras. Ustedes ven, considera que la falta de empleo es una de las causas de la migración de los y las salvadoreños, o sea, viéndolo de manera interna en El Salvador. Y la segunda, con relación a la delincuencia como una causa de la migración. Y ustedes ven que en ambos hay
más de un 70%, donde la población dice que sí. Y hay incluso otra figura, no aparece aquí, pero yo creo que respalda lo que este resultado, que tiene que ver con la política de seguridad del gobierno actual, donde todos sabemos que hay por ciento extremadamente mayoritario de los pandilleros y mareros que están detenidos. Sin embargo, la respuesta sigue siendo por casi el 70% de que sigue habiendo un temor relacionado a los temas de seguridad o inseguridad en El Salvador. Nosotros consideramos al respecto que esto está motivado porque todavía no en la población salvadoreña, la población jóvenes, que fueron los encuestados, todavía no se ha tomado a lo mejor conciencia totalmente de las implicaciones que desde el punto de vista de la seguridad tienen estas políticas, o por el contrario, todavía hay una consideración de que estas políticas incluso siguen afectando también el tema de la seguridad en El Salvador. Impactos económicos y sociales. Terrible, porque casi voy a tener que ponerme los lentes, pero bueno. Hemos puesto de manera general: mayor represión en la frontera, aumento de personas con intención de emigrar, seguimiento de medidas de la administración Trump, en el título 42, como le había dicho, y el cierre de programas, que realmente Trump había cerrado la mayoría de los programas. Repito aquí, esto es importante tenerlo en cuenta, que ha habido un cambio de la política, o sea, el título 42 ha sido sustituido por el título 11 desde mayo del año pasado, es lo que se aplica ahora, pero aún así estos impactos siguen siendo, yo diría, muy negativos para los que intentan migrar. Es el caso de salvadoreños y salvadoreñas, pero es el caso de todos los que hoy intentan migrar a los Estados Unidos. Como conclusiones más generales, hay 4 conclusiones, realmente son muchas más conclusiones, pero estamos por un problema de tiempo dándole las principales. Si hay alguna duda, por supuesto, nosotros podemos responderle. Relacionado a las políticas migratorias, hay una afectación significativa a jóvenes salvadoreños. Se ha creado un entorno de mayor incertidumbre y vulnerabilidad, especialmente durante la implementación de estas políticas restrictivas y las dificultades, por supuesto, de acceder al asilo. La violencia, la falta de oportunidades económicas y la inestabilidad política en El Salvador también son factores claves que impulsan a jóvenes a migrar hacia Estados Unidos, ya que persiguen pocas oportunidades viables para mejorar su situación dentro del país. Es una conclusión y es a la vez una recomendación. Es nuestra consideración de que es fundamental fortalecer las relaciones migratorias entre Estados Unidos y El Salvador mediante la creación de programas de desarrollo y políticas migratorias más humanitarias que reduzcan la migración irregular y los riesgos de asociados. No se puede negar de que hay programas incluso que se están aplicando en El Salvador, pero sin embargo los resultados todavía no es lo que por lo menos se espera y no es lo que las cifras dicen, porque sigue aumentando la migración, aunque aparecieron en cierto momento ciertas cifras de que había disminuido, cifras posteriores que aparecen incluso del gobierno de los Estados Unidos niegan esto y nos está diciendo que sigue ese amplísimo caudal de personas, sobre todo jóvenes, que quieren migrar hacia los Estados Unidos. Estas políticas deberían abordar tanto factores internos de El Salvador como las condiciones migratorias en Estados Unidos, promoviendo alternativas de desarrollo y mecanismos de migración segura y ordenada, respetando los derechos humanos de los migrantes. Esto también yo creo que sigue estando pendiente. Mediáticamente yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han visto esas boyas
que se pusieron en el río Bravo, eso es una violación a los derechos humanos, cercas de alambre de púa para que no se cruce, eso es una violación a los derechos humanos que yo realmente creo que es lo más evidente, sobre todo en la zona que tiene que ver con el estado de Texas, que como les dije era el estado que posiblemente aplica de la manera más restrictiva y más con connotaciones relacionadas a los derechos humanos, las políticas migratorias en los Estados Unidos. Hasta aquí es la presentación. Gracias por su atención y, por supuesto, estamos en la mejor intención de responder cualquier pregunta que se tenga. Muchas gracias por las palabras dadas en esta conferencia. En este momento damos paso a este momento para que realicen sus preguntas a las conferencias. Al no haber preguntas, seguimos. Buenos días, mi nombre es Raúl Cubías, yo trabajo con SECADE, estamos implementando un proyecto sobre la sensibilización de jóvenes ante la migración irregular y en una de las investigaciones que hemos hecho, porque trabajamos con los muchachos de último año de bachillerato de 16 institutos de 16 distritos, hay causas, sí, justamente la primera sigue siendo la causa económica y la segunda se sigue percibiendo todavía la violencia, pero ahora ha cambiado porque hoy vemos mucho que aparece el acoso policial en jóvenes. Entonces esto ha influido a que muchos jóvenes de muchos institutos hayan migrado, pero es lógico al ver cómo ha sido la situación, si los jóvenes de las pandillas crecen en la comunidad. Y aunque yo no sea parte de la pandilla, pero como crecimos juntos, yo le hablo hola, hola, primero por seguridad, porque si no le hablaba, estoy en peligro. Y si le hablaba también estoy en peligro porque me relacionan con esa persona. Entonces resulta que ahora nos ha salido mucho eso en la investigación que hacemos, que esa es una de las causas fundamentales de la migración, el vínculo que hacen las autoridades, aunque los jóvenes no pretenden, o sea, no han sido parte de las pandillas. Y por el otro lado está algo que es preocupante todavía más, porque es el consumo. Porque les preguntamos a los jóvenes que por qué quieren migrar y dicen que porque en el TikTok y en el Instagram sale el compañero que se fue el año pasado, sale con una gran troca y con las cervezas. Entonces ellos quieren estar iguales, ¿verdad? Entonces ya no es una situación de progresar o una necesidad de superación, sino que es una parte de consumo y eso es preocupante porque la orientación en los jóvenes sería otro aspecto que había que fortalecer. Quería nada más aportar esto porque creo que es muy importante en todas las investigaciones que se están realizando porque hay que ponerle atención a esto. Son pequeños aspectos, pero y muchas gracias por la información. Gracias. Gracias. No lo pusimos por un problema de espacio. Nuestra estimada Elsa, que se levantó y se fue, ha teorizado sobre el tema. Ella le llama eso el efecto espejo y está en una de las conclusiones. Hay un gran porcentaje con familiares legales y con familiares ilegales. En ambos lo que ven es esa troca o una gran casa, ¿no? Y habría que ver si la gran troca o la gran casa es verdad, ¿no? Pero eso no se sabe, es la foto. Pero se sienten entonces, sí, mi amigo, mi hermano, mi primo se fue para Estados Unidos y está viviendo de esa manera, ilegal, entonces yo también voy a migrar. Y es uno de los factores. La primera parte estamos totalmente de acuerdo con eso, con el tema en los institutos en El Salvador. Se está creando un problema vinculado a las políticas de seguridad, porque yo creería que muchos de los familiares de esos que están detenidos están replicando
o intentan muchas veces replicar las mismas, lo mismo que estaban haciendo sus familiares en esos lugares, y es cierto. Pero repito, yo estoy seguro que Elsa en algún momento va a hablar, porque habría que teorizar. Ah, mira, Elsa ahí no lo había visto. Ese efecto espejo es algo muy característico de El Salvador, posiblemente de todos los países, pero bueno, estamos viendo ahora el caso salvadoreño. Muy bueno. Hola, muy buenos días a todos. Yo tengo una pregunta y me gustaría saber qué otros factores provocan también la migración de los salvadoreños hacia Estados Unidos, porque ya como lo mencionábamos anteriormente, uno de los factores principales o causas principales que la provocan es la falta de empleo acá en el país, y también lo mencionaba el licenciado que también lo provoca la delincuencia. Pero, ¿qué otros factores? Me gustaría conocer qué otros factores provocan la migración. Gracias. Gracias por la pregunta. Fíjese, de todas maneras, yo creo que hay que insistir en el factor económico. Yo creo que en esta investigación reafirma la teoría neoclásica relacionada a que el factor económico es fundamental a la hora de emigrar de los salvadoreños y salvadoreñas, en este caso el grupo etario jóvenes, pero yo creería que todos los salvadoreños, si son de más edad o de menos, están migrando por un tema migratorio, cuando es de menos porque sus familiares se los están tratando de llevar para Estados Unidos, ¿no? El tema económico sigue siendo fundamental. En el caso de El Salvador, yo creo que el tema de seguridad ha cambiado esa perspectiva, ¿no? Si antes era por la actuación de las maras y pandillas, después de la aplicación de la política de seguridad del gobierno, del régimen de excepción, ahora hay ese temor. Yo creo que muchos jóvenes a lo mejor no son ni siquiera pandilleros, pero pueden tener algún tipo de otro, haber tenido otro tipo de situación con la ley y se sienten también amenazados, ¿no? Entonces, el factor económico es realmente muy amplio. El factor económico es desempleo, oportunidades, el factor económico es salario, condiciones de vida que deben ser las condiciones de vida dignas, porque no es otra cosa, tener una vivienda digna, un salario digno, ¿no? Y la educación, que es uno de los factores también que yo creo que son importantes tener en cuenta. Hay en una de las preguntas que se hacía a los encuestados, estaba el tema de la educación, y hay un % mayoritario que dice que el problema de la educación es una afectación. Plantean también que el tema incluso de la identidad salvadoreña está siendo influenciada por el tema migratorio. Está siendo influenciado también el tema de los profesionales, porque cuando uno habla del tema migratorio, del tema de educación, habla de manera general, o sea, los que tienen dificultades para acceder a la educación, pero los que después de haber a lo mejor terminado una carrera, no tienen un trabajo digno, o no tienen un trabajo ni siquiera en lo que han estudiado, y esas personas, por supuesto, buscan migrar, unos hacia los Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Por eso es que empiezan a aparecer otros países. A mí me da la impresión, tenemos la impresión de que viene por ahí. Esto es una investigación que, como todas las investigaciones, es una aproximación a ese objeto de estudio. Hay que seguir investigando. Las condiciones cambian y nos obligan a seguir investigando el tema. Pero hay salvadoreños ahora y salvadoreños que están migrando hacia Europa, están migrando hacia España, están migrando hacia Costa Rica. España es uno de los países donde hay una migración, incluso muchos salvadoreños y salvadoreñas que son ilegales, pero están viviendo, porque España tiene, por lo menos hasta ahorita, no quiero hablar más de los europeos, pero el problema de los europeos es con los negros. Así, esa es la verdad. Cuando no son negros, ellos tienen una aceptación que si viene de Europa y de Ucrania, no hay problema porque es rubio y de ojos azules.
pero si viene de África, que es lo que más cerca está de ahí, entonces eso sí es un problema. Y si es islámico, es un problema peor, porque los medios de comunicación han creado una narrativa donde si es negro es peor, y si es islámico es un terrorista. Entonces eso, por supuesto, crea un problema. No sé si respondo su pregunta. Gracias. Una pregunta atrás, compañero. Bueno, no hay ninguna pregunta que tenga esa característica. Yo creo que todas las preguntas son válidas, ¿no? El tema geográfico es un tema que influye de manera general en el hábitat de los seres humanos. Nosotros vivimos un hábitat determinado. Si ese hábitat tiene problemas, eso tiene consecuencias. Y muchas veces en los lugares donde hay problemas de la agricultura, por ejemplo, un problema del sustento diario, las personas entonces no les queda más remedio que emigrar. Eso ocurre realmente mucho en México. Hay muchos mexicanos que emigran por problemas. Aparte que en México el tema de la seguridad sí es un tema todavía grave, ¿no? Y crea eso. No sé, había otra compañera que había levantado la pregunta. Si quiere, y ya hacemos la última por un problema de tiempo, porque hay otras ponencias, ¿no? Del proyecto que estuvieron mencionando, de lo del presidente Biden, no sé si me explico. Yo le decía, el problema es que la administración Trump, el título 42 es una especie de decreto presidencial. Las políticas estadounidenses le ponen un título o le ponen o lo que ellos quieran. En el caso migratorio, el título 42, el título 11 estaba con Obama. Entra Trump y empieza a aplicar el título 42, que no es que sea nuevo. Eso es una política que tiene una historia, es lo que la retoma. Incluso ha dicho que si él vuelve a ser presidente va a retomar el título 42. Por ese título 42, las expulsiones en la época de Trump, esa es la época en que se separaron los niños de las madres. O sea, las madres por un lado, los niños siendo niños eran llevados a los tribunales. Las deportaciones fueron... la palabra sería rápida a lo mejor, o sea, no tenían posibilidad de ir ante los tribunales a plantear su caso, por ejemplo, para pedir un estatus de refugiado. Entonces, eso se aplicó, Trump aplicó eso de una manera, incluso en la época, en los 4 años de la presidencia de Trump, la migración disminuyó, y disminuyó incluso los coyotes. Así es como le llaman, no, los coyotes en El Salvador y los polleros en México, aumentaron los precios de transportar. Si valía 7,000, estaba 10,000, hasta 14,000, 15,000 dólares, transportar a los migrantes hacia la frontera con Estados Unidos y hacerlo cruzar. Entonces todo eso, por las mismas políticas, hizo que disminuyera realmente la migración. Y cuando disminuye la migración, disminuyen las deportaciones. Eso fue así. En el último año de Trump aumentaron las deportaciones otra vez porque Trump tenía que, ante sus votantes, demostrar de que era aplicada una política dura, la palabra a lo mejor sería extremadamente represiva y
y poco humanitaria con esos migrantes. Entonces aumentó, pero vino Biden y lo que se esperaba de la administración Biden es que, incluso él lo había planteado en su programa, que se quitara, él iba a quitar el título 42 y iba a empezar a aplicar nuevas políticas a partir del título 11. ¿Hizo eso? No. Pasó el año 2020, 2021, 2022 y hasta mayo del 2023 es cuando él aplica lo que él dijo en su programa de gobierno cuando fueron las elecciones en el 2019. Entonces empieza a aplicar una nueva política que es la que nosotros conocemos ahora, donde México juega un papel importante porque lo que se plantea es que ellos van a aceptar solamente una migración legal y hay que, por una aplicación de celular, aplicar, esperar a que les digan y si les dicen que sí, entonces ir a plantear su problema para que el gobierno de Estados Unidos decida si puede migrar o no. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Millones de casos que han estado, algo así como aguantar, a lo mejor tienen tantos casos pendientes que es prácticamente imposible que esto ocurra, pero yo también creo que la independencia o la autonomía que tienen los estados de los Estados Unidos, un estado que es Estados Unidos es un estado federal, y en el caso hay estados como Texas que la aplicación, Texas no ha cambiado aunque se está aplicando el título 11, está aplicando el título 42 o se ha ido incluso por encima del título 42, porque poner boyas, ahí viene cualquiera, una familia con un niño y se van a morir. Poner alambres de púa, lo que eso puede ocurrir de la muerte de personas, aparte de actuaciones incluso de especies de milicias individuales que persiguen a los migrantes en la frontera. Entonces eso nos dice a nosotros que, y es nuestra valoración, que realmente las diferencias entre Trump y Biden, en la mayoría del tiempo de la administración Biden fueron mínimas. Lo que hizo fue seguir aplicando las mismas políticas que hay que considerarlas realmente como políticas antimigrantes, ¿no? Inmigrar es un derecho humano. No se migra porque uno quiere migrar, se migra porque hay necesidades casi siempre económicas en esa teoría neoclásica que por lo que la gente busca mejores oportunidades, ¿no? Cuando Trump dice los que migran son delincuentes de América Latina, eso realmente solamente es para sus votantes. No puede creer jamás que la mayoría sean delincuentes, eso es una mentira. Lo que pasa que esa es la política electoral en los Estados Unidos, ¿no? Y hay candidatos como el candidato Trump, ahora candidato otra vez a los Estados Unidos a la presidencia, que con relación a los migrantes está empleando las mismas frases, es la misma línea de los mensajes que manda anti-inmigrantes, porque eso asegura que por lo menos la parte esa de los votantes que siempre han votado por el Partido Republicano lo van a hacer una vez más. No sé si ahora sí se aclaró. No, un gusto. Gracias entonces por las preguntas. Para finalizar la conferencia, solicitaremos que la vicerrectora de Investigación y Proyección Social pueda pasar a la tarima para hacerle entrega a nuestros conferencistas de unos reconocimientos. Leo los reconocimientos y dice: la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a través de su Dirección de Investigaciones, extiende el presente diploma a Armando Briñis Zambrano por su valiosa participación como ponente de la Semana del Migrante UTEC 2024 con la conferencia Factores que inciden y relacionan las políticas migratorias estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños
hacia los Estados Unidos de 2017 a 2023, disertado en esta Casa de Estudios Superiores el 3 de septiembre del 2024, firma doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, y la doctora Camila Calles Minero, directora de Investigaciones. Igualmente, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, a través de su Dirección de Investigaciones, extiende el presente diploma al maestro David Alberto Quintana Pérez por su valiosa participación como ponente en la Semana de Migrante UTEC 2024 con la conferencia Factores que inciden y relacionan las políticas migratorias estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños hacia los Estados Unidos de 2017 a 2023, disertado en esta Casa de Estudios Superiores el 3 de septiembre del 2024, firma doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, y la doctora Camila Calles Minero, directora de Investigaciones. Con esto damos concluida la conferencia. Agradecemos a los asistentes presenciales y en línea por hacer tiempo en sus agendas para conocer y compartir con nosotros sobre este importante tema. Les deseamos un feliz día. Tenemos la segunda entrega. No sé si es automático.